En el presente material te voy a mostrar cómo definir una variable aleatoria, así como la distribución de probabilidad de variables aleatorias. Esto te va a ser útil para trabajar más adelante en inferencia estadística. Una variable aleatoria es una variable que toma valores numéricos determinados por el resultado de un experimento aleatorio. Usualmente se denotan con las últimas letras del alfabeto, X, Y, Z, W, etc. Veamos algunos ejemplos de variable aleatoria. Se lanzan 3 monedas y la variable aleatoria es número de caras que aparecen. Se toma una muestra aleatoria de historias médicas en el servicio de emergencias y se mide la variable temperatura del paciente. Si elegimos una muestra aleatoria de niños en edad escolar del municipio Libertador de Mérida, la variable aleatoria podría ser el peso de cada uno de los niños. Así, dentro de un experimento aleatorio se pueden medir variables como el tiempo, la edad, la distancia, sabor preferido de un producto, ingresos, costos, etc. Cualquier variable que midas sobre un experimento aleatorio es una variable aleatoria. Ahora veremos los tipos de variables aleatorias. Las variables aleatorias se clasifican en discreta y continua. Las variables aleatorias discretas solo pueden tomar una cantidad numerable de valores, se asocia a la escala de los números naturales. La variable aleatoria continua puede tomar todos los valores de un intervalo y se asocia a la escala de los números reales. En los ejemplos que vimos anteriormente podemos clasificar el tipo de variable. Cuando se mide el número de caras que aparecen cuando se lanzan 3 monedas, esa es una variable aleatoria discreta, ya que solo pueden aparecer o una, o dos, o tres, o ninguna cara. Si la variable aleatoria es la temperatura del paciente en una muestra de historias médicas, esa variable es continua, ya que la temperatura se mide con cifras decimales, 38,5, 37,2, etc. Cuando se mide el peso de los niños en edad escolar del municipio Libertador de Mérida, la variable peso es continua, ya que se mide con cifras decimales. Si se registra, por ejemplo, la edad en años cumplidos a esos niños, esa es otra variable aleatoria y sería discreta, ya que la edad en años cumplidos es 1, 2, 3, 4, no admite decimales. Ya que hemos visto lo que es una variable aleatoria, cómo se clasifica, veamos lo que se denomina distribución de probabilidad de una variable aleatoria. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria es la representación de las probabilidades para todos y cada uno de los posibles valores que toma esa variable aleatoria. Veamos tipos de distribuciones de probabilidad. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria igualmente se clasifica en discreta o continua. Si la variable asociada es discreta, la distribución de probabilidad es discreta. Y si la variable asociada es continua, su distribución de probabilidad se denomina continua. Veamos un ejemplo de distribución de probabilidad discreta. Supongamos que un auditor selecciona al azar 3 facturas de un lote, cada una de las cuales puede ser clasificada como buena o mala. Así tenemos, la factura 1 puede ser buena o mala, la factura 2 puede ser buena o mala y la factura 3 puede ser buena o mala. Por ejemplo, el espacio muestral, que es el conjunto de todos los posibles resultados, estaría conformado por puntos que tienen 3 coordenadas o dimensiones, correspondientes a cada una de las facturas evaluadas. El primer punto que describimos es el caso en que las 3 facturas resultan ser buenas. Lo describimos como BBB. En el segundo caso, 2 facturas buenas y una mala, BBM. Y así vamos organizando todas las posibilidades de la primera, segunda y tercera factura, resultando 8 casos posibles.
Sobre este experimento se define una variable aleatoria X que mide número de facturas clasificadas como malas. Así tenemos que los posibles valores que toma la variable aleatoria X serían 0 si todas las facturas son buenas, 1 si una factura es mala y dos son buenas, toma el valor 2 cuando dos facturas son malas y una es buena, y toma el valor 3 cuando las tres facturas resultan ser malas. Una vez que sabemos cada uno de los posibles valores que toma esa variable aleatoria X, podemos calcular la probabilidad para cada uno de esos valores. Lo haremos como sigue. La probabilidad de que X tome el valor 0 es equivalente a decir probabilidad de que todas las facturas sean buenas. Es decir, la probabilidad de que aparezca bueno, bueno, bueno. Esa probabilidad se calcula como un caso favorable, donde aparecen las tres facturas buenas, entre los 8 casos posibles que tenemos en el espacio muestral, resultando 1/8. De esa misma manera se puede calcular la probabilidad de que X tome el valor 1, de que X tome el valor 2 y X tome el valor 3, considerando casos favorables al evento de interés sobre casos posibles, que siempre es el valor 8. Finalmente, se tiene que la distribución probabilística de la variable aleatoria X es tal como se muestra en la tabla. En la primera columna se ubican todos los posibles valores de la variable aleatoria. En la segunda columna, la probabilidad asociada a cada uno de esos valores. Hay que destacar que la suma de todas esas probabilidades siempre deben dar el valor 1 para que en efecto se verifique que esa es una distribución probabilística. El caso de la distribución probabilística de variables aleatorias continuas se enfoca de otra manera. Ese será visto en una clase siguiente.